tenemos el tema de la recombinación genética en bacterias. Hablamos de que las bacterias no se reproducen sexualmente, pero pueden intercambiar el material genético. Tienen 3 mecanismos principales para asegurar esta variabilidad genética. El primero es la transformación, la cual es la incorporación directa de fragmentos de ADN desde el medio ambiente a la célula bacteriana. Una captación, una incorporación y una integración, en donde hablamos que el ADN desnudo entra al genoma bacteriano mediado por mecanismos naturales o artificiales. Hablamos de mecanismos artificiales ya que el hombre puede intervenir en este tipo de proceso. ¿Esto cómo ocurre? El ADN proviene de bacterias principalmente muertas. Algunas bacterias compiten naturalmente entre ellas y otras requieren una condición especial creada en laboratorios. Tenemos que el ADN incorporado puede verse con una interfase en el cromosoma bacteriano por recombinación, que es el tema que hablamos. En el ejemplo tenemos Staphylococcus pneumoniae, que es una de las que produce la neumonía, y esta puede adquirir genes de virulencia por transformación. Ese ya es otro mecanismo. Seguimos en el tema del ADN, en donde las células lisadas o ADN extracelular, hablamos de las células muertas cuando hablamos de ese tipo de ADN, o llamado también solo bacterias, son el componente natural, o cuando hablamos de que son inducidas ya por tema de laboratorio, en donde implica la unión de ADN a receptores en la membrana, entrada en el ADN y la recombinación homóloga. En cuanto a sus aplicaciones, es muy importante saber que se utiliza en la ingeniería genética para introducir genes específicos para temas como la clonación. Tenemos también que es clave en la transformación horizontal en genes de virulencia o de resistencia. Esto pues está principalmente estudiado desde 1928, ya que Griffith demostró la transformación del Staphylococcus pneumoniae con cepas virulentas y no virulentas, un proceso en donde una célula bacteriana incorporada con ADN exógeno libre desde su entorno lo integra en su propio genoma, mecanismo natural aplicado en especies. Puede ser inducido artificialmente en laboratorios, como hemos hablado, en donde se ha hecho la transformación a través de herramientas para la biotecnología y molécula celular. Tenemos que las etapas del proceso de transformación. Entonces seguimos en el número 1, donde hablamos de transformación, ¿no? Tenemos que la competencia para que una bacteria pueda captar el ADN debe estar en un estado fisiológico especial llamado competencia. Es muy importante pues tener claro que las bacterias como la Bacillus subtilis y el Staphylococcus son naturalmente competentes. Hablamos también de que en otras competencias se inducen artificialmente con métodos como choques térmicos y tratamientos químicos con el CaCl2 o la electroporación. Tenemos el segundo método, que es la captación del ADN, en donde las bacterias expresan proteínas de captación del ADN a una membrana externa, reconocen y transportan el ADN exógeno. El tercero tenemos procesamiento o integración, pues como su nombre lo dice, el ADN captado permanece como plásmido, ya pues él tiene un origen plásmico, y al integrarse en el genoma cromosómico a través de un proceso de recombinación homóloga se puede reemplazar o insertar la secuencia, y si hay suficiente homología de ADN externo y el genoma bacteriano, entonces vamos a iniciar con todo el proceso como lo venimos mencionando. Continuamos con el tema de la expresión, en donde es la integración exitosa. Acá pues ya vemos nuevos genes, ya se está expresando pues por la célula transformada, genes que cambian el fenotipo. Hablamos del tema de la resistencia,
de la virulencia, como se menciona al describirse como un fenómeno. Ya años posteriores empiezan a haber otras investigaciones y empiezan a transformar un poquito ese punto de vista. Ya después la importancia genética molecular. Tenemos que esto es una transformación, una herramienta muy importante utilizada en la biotecnología, como lo decíamos, para introducir genes en específico en alguna bacteria, para crear bacterias transgénicas como la E. coli, producir insulina humana, para el tratamiento, digamos, de diabetes y demás. Otros estudios construyen bibliotecas de genomas y algunos vectores de clonaciones y demás. En cuanto a la evolución y la adaptación, tenemos pues que ha habido una transformación permanente en donde se ha logrado que las bacterias adquieran genes de resistencia a los antibióticos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues cada vez es un poco más complicado el tratamiento en algunas enfermedades y demás. En cuanto a la transformación, es uno de los fenómenos moleculares, una herramienta para la supervivencia, la evolución. Es un pilar de la biotecnología moderna, una capacidad en donde los microorganismos logran adaptarse y volverse competitivos. Como segundo tenemos la conjugación. Este es el segundo método, en donde es una transferencia directa del material genético a bacterias por contacto físico mediado por la pili. Es un mecanismo de bacteria donadora F. Posee plásmido F, por eso es su sigla. Factor de fertilidad. Se forma en la pila y conecta con bacteria receptora. Se replica el plásmido. Una copia de la transferencia a la receptora. Entonces acá tenemos que el plásmido F se integra al cromosoma, permitiendo la transferencia de los genes cromosómicos. Tenemos que es una característica unidireccional eficiente para diseminar genes. Es importante en la propagación de los genes, resistencia a factores de virulencia, y tenemos ejemplos como la Escherichia de coli, transferida en plásmidos de resiliencia. Ya la tercera, para finalizar, entonces tenemos la transducción, que es la transferencia de ADN bacteriano entre células bacteriófagos, virus que infectan a las bacterias. Tenemos unos tipos en donde está la transducción generalizada, que es a fagos líticos, el ADN bacteriano aleatoriamente. La transducción especializada, en donde tenemos fagos tempranos, donde el específico cercano al tema del gen. El mecanismo es a través del fago, en donde infecta una bacteria, se replica su ADN. Este ADN integralmente se hace una recombinación. Ya posteriormente tenemos entonces la importancia en el motor de la evolución de la genética en el tema de las bacterias, en la investigación que esto compete. Los mecanismos que permiten la variabilidad aumentan para su adaptación rápida al ambiente cambiante y se difunde pues de una manera muy rápida, tiene una resistencia a los nuevos antibióticos y a nuevos factores de virulencia. Como lo mencionábamos, tiene algunas bases para el tema de la biotecnología moderna. Muchas gracias por su atención.